Hermanas, muy buenas noches, hermanas espirituales. Es un gusto nuevamente estar todos reunidos para tratar un tema muy importante que se llama los milagros de Jesús según la visión espírita. ¿Ya? Quiero hacer una introducción primeramente. Los milagros siempre se han atribuido a sucesos que no conocíamos, ¿no? Y por esa razón se le llamaba milagros, porque no entendíamos cómo, cómo operaba este suceso. Entonces, por desconocimiento de cómo funcionaban estas leyes de la naturaleza, le atribuíamos con el nombre de milagros, ¿no? Entonces, desde esa época en que se daban estos sucesos, los milagros, desde tiempos bíblicos, lógicamente la gente de ese entonces no podía entender muchas leyes de la naturaleza. Entonces, se denominaba milagros, por desconocimiento, ¿no? O por ignorancia, en el buen sentido de la palabra, porque ignorábamos, ¿no? Ignorábamos cómo funcionaban las leyes de la naturaleza. Entonces, se le atribuía como milagros. Y eso ha persistido durante mucho tiempo, ¿no? Y siempre tenemos, o hemos tenido esa idea, milagro propiamente, hasta que la doctrina espírita pues comienza a explicarnos cómo funcionan las leyes de la naturaleza. Aquí tenemos que nombrar a un astrónomo, Galileo Galilei. Él, a diferencia pues de otros astrónomos que decían que la Tierra era el centro del universo, ¿no? ¿Cómo era el orgullo del ser humano en esa época que, siendo el universo tan vasto, tan grande, pensaban que la Tierra era el centro del universo, que todas las estrellas giraban alrededor de la Tierra? Y se llegaba a la conclusión equivocada de que nosotros, los seres humanos, éramos el centro del universo, que éramos los únicos que vivíamos en el universo. Claro, una concepción física equivocada. Ya con el tiempo aparece Galileo Galilei y dice, no, pues no es así, no es así. La Tierra, nuestro planeta, es uno de los millones de planetas que existen en todo el universo. ¿Ya? Y la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cierto? Eso lo conocemos todos, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol. Y otras estrellas también están lejos de nosotros. Esas otras estrellas también tienen sus planetas alrededor. Entonces, esta enseñanza de Galileo pues, nos hace comprender que no estamos solos en el universo, ¿no? Que somos un puntito nada más. ¿Ya? Y de acuerdo a esta concepción, debemos llegar a la conclusión de que no estamos solos, pues definitivamente, en el universo. Somos un puntito nada más en el cosmos. ¿Ya? Y claro, la Luna sí gira alrededor de nosotros, ¿no? Nuestro satélite. Pero nosotros giramos alrededor del Sol, ¿no? ¿Ya? Y ahí se han realizado muchos sucesos en el tiempo. Una pequeña explicación rápida sobre el tiempo y el espacio. Dice que el tiempo no existe. El tiempo solamente es la sumatoria, dice, de acontecimientos que nosotros hemos experimentado. 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? ¿Sí? Pero el universo en sí sigue siendo eterno, ¿no? Es infinito y para el universo no ha pasado ningún tiempo. Por eso que dicen que el universo es infinito y es eterno. No ha habido ni principio ni final. Claro, nosotros le damos un principio a nuestro planeta, ¿ya? Pero nuestro planeta sí tuvo un tiempo nada más, de acuerdo a nuestro concepto, ¿ya? Pero el universo es infinito, ¿ya? Y así va a ser. Antes que se creara la Tierra no existía el tiempo. El universo seguía siendo eterno, ¿no? Y cuando Dios permita, o de acuerdo a los designios divinos, diga, bueno, ya hasta aquí nomás la Tierra, desaparecerá la Tierra, pero el universo va a seguir siendo infinito, ¿no? Ya, entonces, entrando de lleno a nuestro tema, ¿sí? Milagros de Jesús según la visión espírita. Hay muchos milagros, definitivamente, ¿no? Que se han suscitado desde tiempos bíblicos, ¿no? Pero vamos a tomar unos cuantos nada más.
porque hay muchos casos para desarrollar, ¿no? Vamos a tomar el primer caso, digamos, Jesús camina sobre las aguas, ¿ya? Esto de acuerdo a una versión bíblica, ¿no? Que está escrito en San Mateo, capítulo 14. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos explica este suceso o este milagro, como se conoce, ¿no? Entonces, Jesús estaba enseñando al pueblo, ¿no? Y llegó un instante que le pidió a sus discípulos que se queden en la embarcación, una barca, ¿no? Mientras Jesús se quedó solo y subió a un monte a orar. ¿Ya? Y los discípulos estaban en la barca esperando a Jesús, ¿no? De pronto Jesús aparece ya con dirección hacia los discípulos, pero caminando sobre las aguas. Entonces todos sus discípulos se sorprendieron al verlo y dijeron, es un fantasma. Se asustaron, ¿no? Se asustaron. Y Jesús le dijo, tranquilícense, soy yo, no tengan miedo, ¿no? Entonces Pedro, que estaba ahí en la embarcación, le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. ¿Ya? Y ahí donde Jesús le dice, ven. Claro, en ese momento reciaba un viento fuerte, ¿no? Movía la embarcación. Claro, a pesar de todo, Pedro comienza a dirigirse hacia Jesús y comienza a caminar sobre las aguas. Pero como el viento estaba tan fuerte, él comenzó a sentir que se caía y comenzaba a hundirse en el mar. ¿Ya? Y Pedro le dice, Jesús, por favor, ayúdame, que me hundo, ¿no? Y Jesús le extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice. Entonces, en ese momento ya subieron a la embarcación, ¿no? Entonces, esto se atribuye como un milagro, ¿verdad? Se atribuye como un milagro porque es increíble ver a Jesús caminando por las aguas, ¿no? Pero tiene una explicación de acuerdo a las leyes de la naturaleza que justamente la doctrina espírita ha venido a enseñarnos. Claro, la doctrina espírita no ha venido a contradecir nada de la Biblia. No pretende cambiar absolutamente nada, sino a explicarnos las leyes de la naturaleza, cómo funcionaron, para que se opere, digamos, ese determinado milagro, como se conocía en esa época, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay dos posibles razones por las que Jesús pudo caminar sobre las aguas, ¿no? Una de ellas es Jesús, estando vivo, él pudo caminar sobre las aguas, pero se manifestó con una figura tangible, caminando sobre las aguas, cuando realmente su cuerpo vivo podía estar en otro lugar. Y acá tiene mucha incidencia con respecto al desdoblamiento, ¿no? A su capacidad de... Sí, Jesús pudo haberse quedado orando en el monte y su forma, ¿sí?, tangible es la que caminó sobre él. Y por eso no tenía peso. Claro, por eso es una explicación. Y su cuerpo real estaba en el monte. Esa es una explicación. Pero realmente también la doctrina espírita nos enseña que cuando una persona tiene un espíritu elevado, cuando ya está completamente desmaterializado, ¿no?, de las cosas físicas del mundo, sí, logra desdoblarse. Y proyectas una forma tangible. Y tú estás en un lugar, pero tú proyectas una forma tangible. Lo ves como cuerpo no haciéndolo, ¿no? Y lo ves, sí, lo ves como una forma tangible. Sí. Una forma humana también. Esa es una explicación, ¿no? Esa es una explicación. San Martín dice que tenía esa facultad. Por su espíritu elevado. Por su espíritu elevado. Se desdoblaba, ¿no? O puede haber levitado, como también lo hacía San Martín y San José Cupertino, que es un santo napolitano que la Iglesia Católica ya santificó y acreditó ese milagro en ese entonces, porque no se entendía cómo es que cuando él estaba en el éxtasis de oración levitaba. Y todo el mundo conoce que San José Cupertino levitaba y lo aceptó la Iglesia Católica. ¿Por qué no Jesús? Por supuesto. Claro, las personas que levitan están en esa condición, que su espíritu ya está elevado, ¿sí? ¿No? Está desmaterializado,
Claro, está desmaterializado significa que está ya desprendido de las cosas físicas, mundanas. Claro, podemos seguir viviendo acá en el mundo físico, pero ya nuestra mente está desmaterializada, ya no nos interesan las cosas físicas. Ya el espíritu logra un nivel pues superior. Y ahí donde sí uno puede desdoblarse, pues. ¿Sí? Entonces, esa es una posible explicación para, en el caso de que Jesús, cuando caminó pues sobre las aguas, ¿no? Y la otra posible explicación es cuando, bueno, en las primeras charlas que hemos tenido y cuando se hablaba de, digamos, en una reunión mediúnica, ¿no? Entonces, el espíritu, para hacer contacto, digamos, con el medium y poderse manifestar, ¿qué cosa hacía? El espíritu utilizaba el fluido universal, ¿sí? El fluido universal que es una materia, está en el ambiente, no lo vemos, ¿no? Pero existe. O sea, no existe algo vacío acá, hay una materia cósmica acá. O sea, los científicos lo llaman la materia oscura y según la doctrina espírita se le llama el fluido universal, ¿no? Cósmico universal. Entonces ahí hay una comunión, ¿no? Entre la ciencia y Dos ahora con el distintos para el mismo, Claro. proceso, el mismo fenómeno. Sí, entonces cuando se hacían estas reuniones mediúnicas, el espíritu utilizaba, como les explico, el fluido universal y lograba levantar, digamos, una mesa, ¿sí? La mantenía suspendida en el espacio sin punto de apoyo y eso hacía de que la mesa pues perdiera el control de la gravedad, ¿no? Entonces cuando una mesa se eleva, digamos, y se mantiene en el espacio sin punto de apoyo, no es que el espíritu esté levantando con la fuerza de sus brazos la mesa, no, sino que dice, la envuelve con ese fluido universal. El espíritu envuelve a esa mesa con el fluido universal y la atraviesa de tal forma que la mantiene suspendida y neutraliza la fuerza de gravedad. Porque por la fuerza de gravedad sabemos todos que tendemos a caernos, ¿no? Si no, nosotros ahorita estaríamos saliendo disparados hacia el espacio. La fuerza de gravedad nos retiene, ¿no? Esa es la gravedad. Por eso que todos estamos acá sujetos a la Tierra porque hay una fuerza que opera. Entonces, en el caso de Jesús que caminó sobre las aguas, la otra posible explicación, ¿no? Es que también utilizó ese fluido universal porque Jesús conocía todo eso, pues. Entonces, ese mismo fluido universal como que lo envolvió, ¿sí? Y eso permitió que flotara en el agua y neutralizara la fuerza de gravedad. Pues hay dos posibles explicaciones, ¿no? La primera que comentamos hace un ratito y esta es la segunda. Son dos posibles explicaciones de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Estas leyes de la naturaleza existen, pues, pero en esa época, en tiempos bíblicos, no las conocían, pues lógicamente. Entonces todo se atribuía a un milagro, ¿no? Pero ahora la doctrina espírita nos está explicando las leyes de la naturaleza. Y por eso mismo tal vez Pedro no pudo caminar sobre las aguas. Claro, porque le faltó, le faltó. Por eso le dijo que tampoco Hombre me de tenía poca fe, ¿no? hombre de poca Claro. fe. Estuvo caminando, ¿no? Y de pronto Sintió, dudó. dudó. Ujú. Que su espíritu no está tan elevado, ¿no? Y dudó en ese Todavía momento. le faltaba. Todavía. Después iba a negar todavía más. Claro, Sí. ahí está la prueba. Ahí está la prueba de que no era un espíritu tan elevado. Como lo fue sin conocerlo Pablo de Tarso. Exactamente, ¿no? Que empezó de cero y de nada, ¿no? Entonces, con eso Jesús también pues, nos enseña que todos, absolutamente todos, si realmente nos preparamos espiritualmente, podemos lograr todo eso, con preparación, ¿no? Con fe, ¿no? Con fe, Con fe, claro, ahí con fe. se opera la fe. Y que no es nada sobrenatural, ¿no? Eso es lo que Jesús nos enseña, no es nada sobrenatural, todo obedece a una ley de la naturaleza, sabiéndola aplicar, pues, ¿no? Y es parte de ti, ¿no? Claro. Parte. Pero todo eso se logra con un desarrollo espiritual, un desarrollo moral, ¿no? Me refiero a que uno lo tiene, ¿no? O sea, Lo que todos lo llevamos en potencia. sino que hay que Desarrollarlo, exactamente. conocerlo y desarrollarlo. Yo creo Exactamente. que lo que está diciendo es cierto. Yo tuve no una experiencia conmigo, sino con una persona X. Cuando estaba estudiando, yo estaba en pensión, en ese tiempo cuando estudiaba. Y ahí conocí a un chico que él tenía su cuarto solo,
la azotea, ¿no? Todos éramos pensionistas, se puede decir, ¿no? Y él pues como que era así espiritista, nos hablaba así, ¿no? Que mucho le sobrellevábamos, como se puede decir, las cosas que hablaba y otras cosas que no les tomábamos atención, ¿no? Pero él nos conversaba de que él se desdoblaba, se concentraba tanto y él decía que en espíritu su cuerpo se quedaba y él veía que su alma, su espíritu salía y él veía su cuerpo y se iba a ver a sus padres, que vivía creo por allá por Piura era ella, ¿no? Y de ahí regresaba. Eso nos comentaba él. Por eso, la verdad que yo tenía cierta duda, ¿no? Pero ahora que pero él sí es. Este chico era arquitecto, estudiaba en la UNI, estudiaba arquitectura y era ingeniero civil, ¿no? Pero le gustaba esas cosas. Las cosas místicas. ¿No? Esas cosas le gustaban. Capelino. ¿No? Y entonces, bueno, ahora que usted me está diciendo, como que me ha venido el recuerdo, ¿no? Entonces, y se desdoblaba, pues, él decía así. Pero lo único que él pedía, creo que él lo hacía en la noche por el silencio y tanta cosa, ¿no? Que no le hagamos bulla, porque estaba tan concentrado, ¿no? Y para regresar él necesitaba silencio, ¿no? Porque si no, como que ya no podía entrar a su cuerpo, me imagino, ¿no? Claro, necesitaba... No, eso Claro, no sucede. el espíritu siempre va a regresar, Eso ¿no? sucede todos los días. Todos los días. Y a todos nos sucede. Ese es el viaje astral. Te vas a descansar, tu cuerpo descansa y tu espíritu sale. Se va a pasear, se va al pasado, se va al futuro, se va a otro barrio, otro país, otras galaxias. Esto se relaciona con los sueños que a veces uno tiene. Claro, que no son sueños, No son sueños. son viajes. Y muchas veces nos encontramos con seres queridos fallecidos. La vi a mi abuelita, estaba bien, estaba como la última vez que la vi. No, es que no la soñaste, la viste, te encontraste con ella. Viajaste hacia donde ella estaba y se encontraron. Eso es el viaje astral. Lo que pasa es que algunas personas sí somos conscientes de lo que nos pasa. Nos pasó Sí. siempre y no sabíamos qué era. Silvia tiene desdoblamientos, sí, conscientes. Sí. Gracias, Alejandro. Interesante, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar al segundo caso, ¿no? Que se llama la multiplicación de los panes. ¿Ya? A ver cómo bueno, en el desarrollo de los milagros, en algunos casos vamos a encontrar la aplicación de una ley de la naturaleza, como hemos visto hace un momento, ¿no? Cuando Jesús caminó sobre las aguas. Y en otros casos vamos a encontrar que hay una explicación en una forma de alegorías también, y que no hay que interpretarlo literalmente. Quizás una interpretación literal ha traído con el tiempo ciertas confusiones también, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso de la multiplicación de los panes, es uno de los milagros que más intriga se ha suscitado. ¿Ya? Vamos a explicar por qué. Hay muchos incrédulos que ven este milagro como un cuento así pueril nada más, ¿no? Sin mucha importancia, ¿no? Muchas personas que no creen lo ven como un cuento nada más, ¿sí? Pero las personas serias se dedican pues al estudio de estos casos, ven este milagro de la multiplicación de los panes como una comparación entre el alimento espiritual del alma y el alimento físico del cuerpo. Es como una alegoría, ¿ves? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es ahí donde debemos también tener cuidado con respecto a la interpretación que se le ha dado. ¿Ya? Claro, en nuestra mente nosotros tenemos de multiplicación de los panes. Decimos, caramba, si habían 5 panes, se multiplicaron en 100, por decir. Claro, esa es nuestra concepción, ¿no? Eso es lo que pensamos, ¿no? ¿Ya? Por eso, aquí hay que tomar en cuenta la alegoría, ¿no?
entre la comparación del alimento espiritual y el alimento físico. ¿Ya? Dicen que cuando hay una gran preocupación espiritual, nos olvidamos prácticamente de la sensación material del hambre. Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Cuando estamos absorbidos, ¿no? Por una preocupación espiritual, algo, y es hora del almuerzo. En ese momento vamos a estar pensando, no, voy a comer primero. No, entonces esa preocupación espiritual te absorbe de tal manera que puede pasar todo el día y uno ni tiene hambre. Entonces, la gente que seguía a Jesús en esa época eran ávidos de escuchar la palabra de Jesús por las enseñanzas que Jesús daba, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, escuchaban a Jesús y prácticamente la sensación material o física del hambre se iba, ¿no? ¿Ok? Jesús también les dijo a sus discípulos, ustedes también denles de comer. Pero Jesús se refería al alimento espiritual. Ustedes también denle de comer, le decía a la gente, ¿no? Pero Jesús se refería a darle de comer con la palabra, no comer físicamente algo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes también denles de comer, le decía Jesús. Al principio los discípulos se confundían y hablaban, Señor, pero si hay tantas personas y hay tantos panes, tantos pescados, ¿cómo vamos a...? Entonces ellos se iban por la parte física y Jesús les estaba hablando de la parte espiritual, que les enseñe el alimento, la palabra de Dios. A esto se refería, ¿no? Entonces no es extraño pensar que toda esta gente se sentía fascinada por la palabra de Jesús. ¿Ya? Entonces, el prodigio de este milagro, digamos, consiste en la fuerza de la palabra de Jesús, que lograba convencer a la gente, ¿no? Que el alimento espiritual era ese, no el alimento propiamente físico de los panes o de los peces, ¿no? Porque, y al fin y al cabo, los pocos panes o los pocos peces que tenían, sí, llegaron a cubrir a todas las personas que estaban ahí, porque las personas estaban más atentas al alimento el espiritual, que es la palabra de Jesús, y no tanto el alimento físico. ¿Ya? Entonces, ahí donde también debemos tener cuidado y con respecto a las alegorías. Esa interpretación que se dio del alimento en esa época, todos pensaban multiplicación de panes y peces, pero no pensaban en el alimento espiritual. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando, el alimento espiritual, ¿no? La palabra de Jesús, ¿no? Entonces, el poder moral, ¿no? de las palabras de Jesús dan testimonio de que era más importante el alimento espiritual y no el alimento físico. ¿Ya? Otra cosa, también cuando Jesús hacía estos milagros, siempre estaban de por medio los fariseos, los saduceos, ¿no? Y Jesús le dijo en un momento a los discípulos, guardaos la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces, los discípulos lo primero que pensaron fue a la levadura del pan, ¿no? Que tienen los fariseos. Pero nuevamente Jesús se estaba refiriendo, cuando habla de la levadura de los fariseos y de los saduceos, se refería a la doctrina de los fariseos, esa enseñanza equivocada que tenían los fariseos. Pero guardaos, dice, de la levadura de los fariseos. Se está refiriendo, tengan cuidado, no permitan que los fariseos enseñen cosas que no son, pues. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero llegar, ¿no? Que se entienda que no hay que interpretar todo literalmente.
En esa época sí lo interpretaron literalmente y es por eso que también hubieron ciertas confusiones, ¿no? Todos estábamos pensando, ¿y cómo hizo para multiplicar los panes y los peces, ¿no? ¿Ah? Confundida, ¿Perdón? estoy confundida. ¿En qué sentido? Yo a estas alturas estoy confundida, imagino cómo habrá sido en esa época. Claro. Pues, Claro, en esa época se centraban en multiplicar los panes y los peces. Nada más, ¿no? Y no era así, pues, no era así. Entonces Jesús también les enseñaba a toda la gente, le decía, trabajad para tener no el alimento que perece, dice. No el alimento que perece, sino el alimento que va a ser eterno. ¿No? Y a veces son enseñanzas que Jesús le decía llegar tanto a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba, ¿no? Trabajad para tener no el alimento que perece, sino el alimento que va a ser eterno. Entonces le dice a la gente, los padres de ustedes comieron del maná del cielo, el alimento físico, y están muertos, le dice. En cambio, el que se alimenta de mi palabra va a vivir eternamente, dice. Esta es una explicación que se da, por ejemplo, el por qué murieron los que comieron el maná. Sí, porque se limitaron al alimento físico, Al alimento físico. buscaron satisfacer su necesidad física del hambre físico, ¿no? Pero Jesús hablaba del hambre espiritual, pues, O el Y alimento, olvidaron ¿no? la parte espiritual. y se olvidaron de la parte espiritual. Dejaron de creer en su Dios para adoptar otros dioses de pueblos cercanos. Se contaminaron. Claro. Eso fue lo que pasó. Sí, entonces está claro, se ha entendido este suceso de la multiplicación de los panes, ¿no? Nosotros estábamos también pensando cómo hizo para multiplicar tantos panes y tantos peces, ¿no? Además Jesús también dijo, no solo de pan vive el hombre. Es muy cierto, Esto el espíritu es lo primero. es muy cierto, muy cierto. Entonces, literalmente, si es así, eso de que 5.000 personas comieron 5 panes, no 2 panes, 5 peces o al revés. O sea, los panes y los peces que tenían en ese momento, sí, alcanzaron para, Para quizás las personas. un poquito para cada uno, pero alcanzó, ¿no? Porque no necesitaban comer uno cada uno, porque No, sí, tendría que haber habido 5.000, ¿no? Sí, como 5.000 personas ahí. Sí, sí dice, seguro. Sí. ¿no? Sí, la Biblia dice así, En la ¿no? Biblia dice. Dice así, ¿no? Aún Pero alcanzó para todos, porque al final prevaleció más la enseñanza espiritual, pues, ¿no? Y bueno, y lo poco que se pudo comer, bueno, logró satisfacer la necesidad, ¿no? Física del hambre, ¿no? Ok. A ver, aquí tenemos otro caso, el paralítico, otro acontecimiento, otro milagro, ¿no? El paralítico. Bueno, Jesús estaba enseñando a la gente y en el camino se le presentó un paralítico, ¿no? Y Jesús le dice, viendo la fe que tenía este paralítico, Jesús le dice, hijo, ten confianza, tus pecados han sido perdonados. ¿Sí? Así le dice Jesús al paralítico, hijo, ten confianza, tus pecados han sido perdonados. Los escribas que estaban ahí presentes le llamó la atención, pues dijeron, este señor, por Jesús, ¿no? Está blasfemando, pues, ¿no? Está hablando cosas que no debe ser, ¿no? Y se ganaba, pues, en la enemistad, ¿no? De los escribas también, ¿no? De los mismos fariseos, ¿no? Entonces Jesús le responde a los escribas, ¿qué es más fácil? ¿Decir, te perdono tus pecados? ¿O decir, levántate y anda a tu casa? ¿Qué es más fácil? Le dice. Entonces, acá sí también hay una aplicación de los conocimientos que nos hace llegar la doctrina espírita, ¿sí? Entonces, dice, el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, dice, ¿no? Y acá
hay un tema muy importante que también lo hemos tratado en muchas reuniones, la pluralidad de existencias. Que hace un momento conversamos, ¿no? ¿No? Hace un momento conversamos de la pluralidad de existencias, que a través de ella pues hemos podido ser hombres, mujeres, ¿no? Entonces, la pluralidad de existencias se ha dado desde siempre, ¿no? Entonces, sabemos por la pluralidad de las existencias de que nosotros en esta vida estamos, digamos, expiando, pagando faltas que hemos tenido en vidas anteriores, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, digamos, este paralítico, Se había perdido. claro, era una expiación de sus vidas anteriores. Algo hizo, ¿sí? Algo hizo para que ahora, o en ese momento estuviera pagando de esa forma, ¿no? Pero todo tiene un término, ¿no? Entonces, esas expiaciones que tenemos aquí en la tierra, en esta vida, va a llegar un momento que también se tiene que cancelar todo. Como toda deuda, ¿no? En algún momento tengo que pagarla, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso que Jesús, viendo eso, le dice, tus pecados están perdonados. ¿Por qué? Porque entonces, ya Jesús estaba viendo, porque para Jesús no existía nada imposible, ya estaba viendo que ya tenía que haber cancelado esa deuda. Y por lo tanto tenía que dejar ya de sufrir, ya no tener esa enfermedad. Por eso que él con esa seguridad le dice, tus pecados han sido perdonados. Y por lo tanto, por eso le dice, levántate y vete a tu casa, Juan. Es por eso que Jesús con esa seguridad le dice a los escribas, ¿no? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados están perdonados, o decir, levántate y anda. Entonces, desde el momento que le dijo, ya tus pecados están perdonados, es porque ya iba a dejar de sufrir, ya no. Por eso que le dijo, y adicionalmente le dijo, ¿no? Ya, levántate y anda, vete a tu casa. Le habló al espíritu, un Claro. paralítico. Exacto. Entonces, Claro, aquí ya funciona reconociendo que se había cancelado Claro. la deuda por la cual él había programado para venir paralítico, se levantó. Pues ya no está cancelado, está pagado, me Ya no voy. debo, ya no debo. Exactamente. Camino libre. Sí. Entonces, claro, Jesús vio, porque para Jesús no existía nada imposible, vio que ya había Llegaba en la ciudad. llegado ese momento, tus pecados están pagados. Lógicamente Jesús tenía pues una condición espiritual increíble, ¿no? Para poder visualizar todo eso. Era Dios. No se lo iba a decir por decir, ¿no? Entonces lo dijo porque con capacidad, conocimiento de causa, conocimiento espiritual, ¿no? O sea, hasta acá nomás ya tus pecados están perdonados, levántate y vete a tu casa, le dicen, Interesante. ¿no? Por eso cuando le dice tus pecados están perdonados es porque ya mereces estar libre de esa enfermedad, le dice, ¿no? Ya mereces estar libre de esa enfermedad. Es como que a un prisionero le dices, estando en la cárcel, le dices, tu crimen ya está expiado. ¿Qué le está diciendo? Ya puedes irte de la prisión. Claro. Ya no, Eres libre. eres libre, ya no tienes necesidad de estar acá, ya no tiene sentido. Ya lo cumpliste. Ya lo Ya pagaste. Exacto. Entonces, así como se cumple una pena física, también se cumple una pena espiritual. Y esa fue pues la enseñanza para... Entonces, aquí en este caso también ya ves, se aplica conocimientos de la doctrina espírita para poder entender cómo fue el milagro del paralítico, ¿no? Así es. Sí, esto está claro ahí, ¿no? Sí. Y tenemos ya un cuarto caso, la pesca milagrosa. Este caso me parece muy interesante, muy bonito. Ya, entonces, dice Jesús estaba en una embarcación también, una barca de Simón, dice, ¿no? Y estaba enseñando, ¿no? Simón Pedro. Claro. Bueno, Simón dice, ¿no? Porque después se encuentra con Simón, que era Simón Pedro. Estaba en una barca de Simón, dice. Y estaba dirigiéndose a todo el pueblo. Y llega un momento en que ya, después que terminó de hablar a todo el pueblo, le dice a Simón, ¿no? Jesús, avanza, dice, y tira las redes para que puedas pescar, le dice, ¿no? Y Simón le dice, Señor, toda la noche hemos estado
tratando de pescar y no hemos pescado nada. Dice. Pero vamos a tirar la red, ¿no? Porque tú lo pides. Les tiran la red y ¿cuál fue la sorpresa de ellos? De que sacaron tantos peces que las redes se rompieron, ¿no? Wow. Se rompieron las redes y tuvieron que pedir ayuda a sus compañeros que estaban en otra barca al costado. ¿Sí? Luego ya en el camino continúa Jesús explicando a la gente, y ahí es donde se encuentra, como tú dices, con Simón Pedro, ¿no? Y con Pedro y su hermano Andrés, ¿no? Entonces, Pedro y Andrés estaban también tirando redes al mar, tratando de sacar más peces, y Jesús le dice: síganme, yo les voy a enseñar a ser pescadores de hombres, ¿no? Más adelante sigue su camino Jesús y encuentra a 2 hermanos más, Santiago y Juan, y también les dice: síganme, ¿no? Más adelante encuentra a Mateo, que está sentado en una banca de los impuestos, ¿no? Y también dice: sígueme. Entonces, pero aquí viene una parte bien interesante, ¿no? Todo esto Jesús lo estaba logrando, o sea, su don de convencimiento, ¿no? Todo esto lo estaba logrando por su doble visión, o la visión espiritual, ¿no? Jesús no le iba a decir a todas estas personas: sígueme, si él no hubiera tenido la convicción de que lo iban a seguir, ¿no? Jesús nunca dudó y dijo: ¿me seguirán? No, no. Él lo dijo con una convicción, con una seguridad, que lo iban a seguir. ¿Y por qué? ¿Por qué se dio todo eso? Como les repito, por la visión espiritual que tenía Jesús. ¿Y cómo lograba Jesús esa visión espiritual? A través de la penetración del pensamiento. ¿Sí? Jesús podía lograr la penetración de los pensamientos de todas las personas. Esa convicción de espíritu, o esa facultad de espíritu que tenía Jesús, pues era en su estado normal. No era algo excepcional o extraordinario. Era su naturaleza, era algo normal en Jesús. Su propio magnetismo. Exactamente, el poder magnético que tenía Jesús. Que para nosotros sería poder de convicción o capacidad de convencimiento. Claro. Humano, ¿no? Nosotros tenemos magnético, pero él lo había desarrollado por su crecimiento espiritual. Claro. Pues Jesús, cuando le dice a los discípulos, tiren la red, ya Jesús sabía dónde estaba, digamos, ese banco de peces, ¿no? O quizás lo atrajo. También, por su poder, Por su magnetismo que tenía Jesús de por medio, ¿no? Y que sigue teniendo, bueno, espiritualmente, ¿no? Entonces Jesús no es porque se le ocurrió tirar la red, no. Ya él, con su visión espiritual, sabía dónde estaba ese banco de peces, y por eso le decía: tírale. Claro, y los discípulos que estaban ahí se sorprendían, ¿no? Pero Señor, no hemos sacado nada. Porque ellos no tenían todavía en ese momento pues la visión espiritual, ¿no? ¿Ya? Aquí, esa es la parte que a mí más me llama la atención, me gusta, ¿sí? Entonces ya Jesús conocía las disposiciones íntimas de los discípulos, ¿no? Ya los conocía. Y lógicamente también los discípulos como que estaban predispuestos a seguir esa misión que Jesús les encomendaba, ¿no? Íntimamente lo sabrían, ¿no? Muy inconscientemente. Claro, porque ellos tampoco como que no se rehusaban, ¿no? Y ya había una predisposición interna por parte de ellos también, ¿no? Pero sí, Jesús... ya personas o espíritus ya ya había conexión, había una conexión. Escogidos para ser como seleccionados, claro. Exacto. Y acá viene la parte bien interesante, que también es lo que nos explica la doctrina espírita, ¿no? Con respecto al fluido, al fluido universal. Todos nosotros cuando pensamos algo,
estamos emitiendo, dice, una irradiación fluídica, ¿no? Es como una energía, ¿no? Ajá. O sea, pensamos y sale una energía. Balanzas, ¿sí? Sí. Una vibración. Y esa irradiación fluídica dice que se impregna en nuestro perispíritu. ¿Sí? Se impregna en el perispíritu. Y eso es como un espejo, o sea, como un reflejo. Imagínense, viene Jesús y Él ve eso. Ve nuestros perispíritus, si están irradiando de acuerdo a los pensamientos que tenemos. Entonces dice, tú sígueme, deja lo que estás haciendo, sígueme. Al otro no le dice nada porque sus pensamientos son tan bajos que Que no reflejan nada. no reflejan nada en su espíritu. O sea, no le digo. Claro, pasa de largo nomás. Y uno no puede decir, Señor, ¿y por qué me ignoras? Cuando tú mismo te estás ignorando, ¿no? Entonces, esa es la parte maravillosa, ¿no? Pensamos, nuestros pensamientos se irradian Vibraciones. Nuestros pensamientos generan vibraciones. claro, Y las vibraciones generan fluidos. exactamente. Y entonces, esa irradiación fluídica está impregnada en nuestro perispíritu y Jesús, en ese caso, pues, leyó, ¿no? Vio esa irradiación fluídica, por eso le dijo, tú sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres, porque ya veía pues la capacidad de ellos, aunque ellos quizás en ese momento no lo entendían, ¿no? Pero ya también se sentían predispuestos a cumplir la misión de Jesús, ¿no? Ya claro, había una comunión, ¿no? Una comunión. Y se los fue encontrando uno a uno en el camino. Sí. Y no es una casualidad, todo estaba programado. Así tenía que ser. Como esta reunión y todos nosotros estuvimos destinados a estar aquí y a conocernos y a aprender uno de otro, todos tenemos cosas que darnos a todos. No existen las casualidades, todo tiene una razón de ser y un propósito. Y para eso estamos acá. Efectivamente. No existe la casualidad, ¿no? No. Sino la causalidad. Causalidad. Todo obedece a una causa, efectivamente. Entonces, hay que tener mucha conciencia con los pensamientos. A veces uno dice, ¿quién se va a enterar de mi pensamiento? ¿No? Pero es algo increíble lo que sucede a nivel de nuestro pensamiento. Somos lo que pensamos. Pero quizás entre nosotros, que todavía no estamos del todo desarrollados espiritualmente, no vamos a leer nuestro pensamiento. Pero viene Jesús o viene una persona que esté elevada espiritualmente, sí, va a captar esas irradiaciones fluídicas que están en nuestro perispíritu. O en una reunión mediúnica nos encontramos con un espíritu que va a saber exactamente qué estamos pensando. O a veces uno dice, no sé por qué me cayó mal esa persona, ¿no? Eso sí. O esta persona me cayó muy bien, ¿no? Porque ya hay algo, ¿no? Y hay algo que estamos desarrollando también, ¿no? A mí me pasaba siempre eso, con algunas personas. A mí me pasa igual. De arranque. Sí, y no sé por qué No. no he hecho nada. Claro, porque ya son los inicios de que nuestro espíritu ya está... Claro, son los inicios, ¿no? De que nuestro espíritu estaba mejorando. Me cae. Lindo, como se conoció toda la vida. Como si te hubieras reencontrado, como tú dices, ¿no? Las conocí en otra etapa, en otro momento, y ¡pa! Como nos pasó a nosotros. ¿Sí o no? Nosotros a todos. Nos pasó a nosotros. Un detallito quería, al respecto de eso de la transmisión del pensamiento, leí en algún momento que los conocimientos se transmiten de la misma forma. Dice, por ejemplo, cuando dieron el premio Nobel de algo, de la ciencia de algo en tal año, se lo dieron a un ruso, por decirlo, y se lo dieron a un americano, por decir así, ¿no? Pero estos dos nunca se encontraron. O sea, nunca, y le dieron el premio Nobel por el mismo descubrimiento. Pero si estos nunca se habían encontrado, nunca se han visto, no se conocían, no se llamaron por teléfono ni nada. Ya. Entonces, ¿cómo es posible que ambos hayan elaborado el mismo tema y lo hayan desarrollado? De repente tuvieron el mismo espíritu guía. Sí, uno capta el pensamiento como que está flotando ahí en el aire, ¿no? El pensamiento, los conocimientos, ahora que lo conocemos, vibración, energía, el fluido universal, Así todo eso, y se transmite. O sea, lo que acabas de decir, que si yo pienso algo bueno, voy a transmitir algo bueno.
en lo que Se lo voy a sea. dedicar a alguien, Claro. algo bueno, y es lo que hacemos nosotros cuando hacemos nuestra oración, ¿no? Nuestro pedido, ¿no? Y es elevado, ¿no? Y justamente el caso que tú dices, digamos, un ejemplo, ¿no? Una persona que quiere asesinar a una persona. Ese asesino puede estar actuando normalmente dentro de todos nosotros, no demuestra nada, ¿no? Una frialdad, ¿no? Normal. Y claro, ¿no? Nadie se da cuenta de lo que realmente quiere hacer. Es muy frío en sus actos. Pero una persona que ya tiene el espíritu elevado puede leer en su perispíritu, a través de esa irradiación fluida, lo que quiere hacer. Entonces, y se logra percibir lo que los ojos físicos no lo ven, pues, ¿no? Y por más que ese asesino en potencia esté tranquilo, que no demuestra nada, que da la impresión de que es una persona tranquila, pero sin embargo en su interior ya quiere hacer algo malo, pues, ¿no? Quiere matar a otra persona. Y sería, digamos, delatado por una persona que sí tiene el espíritu desarrollado, ¿no? Porque ahí sí, con la visión espiritual puede darse cuenta. Por eso que a veces uno como que presiente, ¿no? Hay algo que quiere hacer esta persona. Sentimientos. Claro, cuando uno tiene así un presentimiento es por algo, ¿no? Porque a veces el espíritu ya como que está, sí, ya está evolucionando un poquito más, ¿no? Te permite sentir eso, ¿no? Eso. Que no lo vamos a ver con los ojos físicos, no, pero lo vamos a percibir, lo vamos a presentir, algo así. Incluso ahora, ahí en Estados Unidos, estuve leyendo, aparte de los programas que dan, esos programas policiales que hay, ahora participan muchos medios en la solución de los casos, ¿no? O sea, es algo Ajá, sí. efectivo, evidente, ¿no? O sea, ellos le dan, Sí, ya está. exacto, le dan la atención, le dan el respeto que corresponde, ¿no? Porque antes era pues chamanería, Sí, sí. tú creías, pero ahora no, ahora tiene una parte, tiene una ubicación física. Se han y instaurado ¿no? ya en algunos Sí, ¿no? lugares específicos para poder hacer esos trabajos, pero no en todos los No, estados. todo no lo Solamente aceptan. algunos estados están ya instaurados y están Y la trabajando participación. directamente Con la policía. con la Y la policía, solución de esos inclusive casos, también con el FBI. Sí, todo. Como el caso de Eva Todo lo que sea que policía. leímos, el caso lo leímos de Chico Javier, Ah, claro, del joven Del joven que habló. que lo habían involucrado al joven que le había matado a su amigo. Dos amigos que ¿Te estaban acuerdas? jugando con un arma. Ah, sí, El sí. espíritu del amigo viene a decir que su amigo no lo había matado, que había sido un accidente. Nos manda un mensaje espiritual, ¿no? El primer caso aceptado en un juzgado de Brasil, donde sale, digamos, se le da libertad a esta persona, o sea, no se le juzga, porque el otro amigo en espíritu, a través de la escritura y la firma tal cual era, cuenta a través de Chico Xavier, escribe diciendo que su amigo no lo había matado. Es que que los había peritos, sido los grafólogos, y los peritos hicieron certificaron que era la firma del fallecido. la firma del fallecido, justamente como dice Silvia, y que firma él en un momento de una psicografía de Chico Xavier, y el amigo cuenta de que bien está jugando con el arma y que el arma simplemente se disparó y que no. Entonces, para poder salir absuelto, como dice Silvia, hubo análisis de los grafólogos, los peritos grafólogos, grafólogos. unos peritos, fue un estudio total y se determina efectivamente que fue un mensaje post-mortem, por decirlo de esa manera, diciendo Fue que aceptado, ¿no? fue aceptado por las leyes. Fue aceptado. La grandeza del hecho, ¿no? Claro, Que fuera pues eso fue el primer aceptado caso, ¿no? Fue el primer caso, ¿no? Fue el primer caso, ¿no? Que se aceptó. Se va avanzando, ¿no? Se va Claro. avanzando. Y hay una conexión, ¿no? Entre el plano físico y el plano espiritual. Y que se acepta. Y se ha aceptado, pues sí, ya hay una conexión. Por ejemplo, que la hace el asesino, y retomando ese pedacito nada más, como decía Silvia, que sin llegar tampoco al extremo de un asesino, porque es el extremo, por decirte que puede darse, como decían también antes, ¿no? Es el tema de que cuando alguien que viene y vuelto con su sonrisa y pero tú rechazas a esa persona. Entonces, claro, tu espíritu, por decirlo de esa manera, está captando, tu alma está captando algo de esa persona, claro, no lo entiendes.
Porque esa persona Claro, no te estás va a captando esa irradiación claro, no fluídica. te va a Pues. venir a enseñar lo malo. O sea, vas a venir de repente con la sonrisa de oreja a oreja, jajaja, jiji, pero tú estás captando y es que porque eres sensible y estás desarrollándote, pues. Estás desarrollándote. Pero claro que sí, tampoco podemos no juzgar, o sea, porque el espiritismo también nos enseña que, bueno, si esa persona la rechazas, tienes que saber por qué la estás rechazando, ¿no? Ya, existen varios Varias motivos, cosas, no claro. necesariamente que sea porque te pase una mala vibración. Claro, Pueden haber sido enemigos de otras vidas, claro. ¿no? Existe una antipatía de otras existencias, también puede ser eso. Claro, ¿no? muchas razones. Que hay que ir con cuidado, ¿no? Claro. Claro, sí. Porque si Son no, varios motivos, ¿no? Casos y casos. Entonces ya para terminar esta reunión, entonces es muy cierto, ¿no? Que el alma puede leer en otra alma como que si fuera un libro, dice, ¿no? ¿No? Como que si fuera un libro, ¿no? Sin necesidad de utilizar los ojos físicos, ¿no? Entonces, y ahí a través, pues, de estas emanaciones fluídicas, nuevamente le repito, se puede conocer a una persona, pero para eso nosotros también tenemos que evolucionar más, ¿no? Para poder conocer a la otra persona y ver en su perispíritu, ver como un libro, nada más, ¿no? Entonces así podemos tener una seguridad de cómo es esa persona, pues, ¿no? Sin temor a engañarnos, pues, ¿no? Muy bien, existen muchos milagros, ¿no? Pero hemos escogido estos 4 casos que podría darse en una próxima reunión una Claro, explicación posteriormente, de claro, otros milagros si no me también, ¿no? equivoco, son 38 los milagros de Jesús. Y entonces, claro, podríamos analizar todos para tener, está muy interesante, para tener, sí, una otra visión al respecto de estos milagros, ¿no? Que todos conocemos los milagros de Jesús, pero la explicación en la visión espírita. Como el primer milagro, ¿no? Que siempre fue el del vino. El del vino, pues eso es lo Ya que ve. estaba preguntando, el agua del vino. ¿Cómo lo hizo? Mira, dicen que la vibración, el pensamiento es el vehículo de los fluidos universales y estos son tan sutiles, son imperceptibles, pero son capaces de modificar la materia. Y nosotros sabemos que Jesús tenía un magnetismo único, era un espíritu elevado. Entonces, si su pensamiento, ¿no? Que es cambiar el agua en vida, es una explicación que yo esbozo, ¿no? Si su pensamiento es vehículo del fluido universal y el fluido universal es capaz de modificar la materia, esa es una explicación de cómo se convierte el agua en vino, pero ¿quién lo hace? Lo hace Jesús, era un espíritu elevado, ¿no? Con un magnetismo único, ¿no? Por eso es que también en la doctrina también se dice que es el espíritu guía del mundo, de la tierra, de la humanidad, del hombre. Solamente por él vamos a llegar al Padre. Eso ha sido un anticipo de la próxima charla. Sí, Claro, está pendiente. Muy bien, convocado entonces, ya. entonces en todos los milagros vamos a ver la aplicación de las leyes universales, ¿no? O de las leyes de la naturaleza, ¿sí? En otro caso vamos a ver ciertas alegorías que debemos interpretarlas no en una forma literal, ¿no? Sino también interpretando la parte alegórica, ¿no? Y más los conocimientos de la doctrina espírita que nos va a hacer comprender también cómo sucedieron muchos milagros, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado esta charla. Gracias.